¿Qué buscan? Esta es la pregunta de Jesús a los dos primeros discípulos que le siguieron. ¿Qué buscan? Resulta que las primeras palabras de Jesús en el Evangelio son una pregunta. Es una pregunta dirigida a todo ser humano y a cada uno de nosotros. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos? El Evangelio de hoy comienza situando la escena. Juan el Bautista, rodeado de discípulos, y dos de ellos, dos que han escuchado a Juan y han recibido ya su bautismo. Solo por este Evangelio sabemos que los primeros discípulos de Jesús procedían del grupo de Juan Bautista. Entonces él, fijándose en Jesús que pasaba, les dijo: este es el Cordero de Dios. Les indicó cuál era su misión: preparar el camino a Jesús, y lo señaló ya presente en medio de ellos. Entonces los discípulos reaccionaron, oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Seguir significa caminar junto a otro que señala el camino, y por eso lo siguieron. Ahora bien, podemos imaginar la reacción de estos discípulos cuando el Señor se voltea y les dice: ¿qué buscan? Me imagino que ellos, sorprendidos, pues no hallaban qué decir, y por eso le responden con otra pregunta: Maestro, ¿dónde vives? El Señor no les dice: miren, vayan por esta calle, doblen en la esquina, por ahí hay una casa así. O ya como usamos nosotros, calle tal, casa número tanto. Jesús no vive en una casa. El Evangelio continúa diciendo: fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Podemos contemplarlo siguiendo a Jesús en silencio, y es un momento muy importante, porque hasta entonces nadie había seguido a Jesús. ¿Qué buscan? Esta pregunta es fundamental, es válida para las mujeres y hombres de toda época. Jesús nos invita a clarificarnos sobre lo verdaderamente importante en la vida. ¿Qué buscamos? Como si dijera a aquellos primeros discípulos y a nosotros también: ¿cuál es el objetivo de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el objetivo de tu búsqueda? Hoy también podemos preguntarnos: ¿qué busco en mi vida? ¿Qué mueve mi vida? Vale la pena que cada uno nos detengamos. ¿Qué sustenta mi vida? ¿Qué le aporta felicidad profunda? ¿Qué llena mi vida de sentido? Y entonces llegamos a una pregunta más profunda:
¿Cuál es mi deseo más profundo? Y la respuesta a esta pregunta es importante, porque en este deseo podemos reconocer el plan de Dios sobre cada uno. La primera lectura que hemos escuchado es muy bella. Un joven estaba en el templo al servicio del sumo sacerdote Elí. Ese joven se llamaba Samuel y recibe una llamada. Al principio no sabía identificarla y pensaba que era Elí quien lo llamaba. Ese episodio enfatiza cómo al principio no es tan fácil discernir la llamada, pero ahí está. Dios nos llama a todos. Nuestra vida responde a una llamada. Fuimos llamados a la existencia por medio del amor de nuestros padres. Fuimos llamados a la gracia de Dios por la fe de nuestros padres que nos presentaron al bautismo. Y luego cada uno tiene una llamada, cada uno tiene una vocación. Y entonces necesitamos redefinir claramente el sentido de nuestra vida. Muchas veces vivimos en una sociedad vacía que no ha escuchado la voz, o si la ha escuchado, ha tratado de callarla. Tanto ruido que no deja escuchar la llamada de Dios. Y el joven Samuel, educado por Elí, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa llamada fue escuchada por los dos primeros discípulos, Andrés y Juan. Vengan y lo verán. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vive Jesús hoy día? Vive donde está la verdad, donde está la justicia, donde está la libertad, donde está el amor. Vengan y lo verán. ¿Hemos encontrado ese lugar? ¿Vivimos en la verdad? ¿Vivimos en la justicia? ¿Vivimos en la libertad? ¿Vivimos en el amor? La segunda lectura de hoy nos pone una situación dramática. Corinto era prácticamente un prostíbulo. Hasta se pensaba que con la prostitución se estaba honrando a Dios. San Pablo, en su enseñanza, dilucida ese dilema. El cuerpo no es para la fornicación, porque cada uno de nosotros es un templo de Dios. Para eso nos consagraron en el día del bautismo. Para eso ratificamos eso, el día de la confirmación. Necesitamos reconocer que en el interior de cada uno
hay una profunda sed de Dios. Por eso todos necesitamos responder a esa pregunta de Jesús. ¿Qué buscas? ¿Qué buscamos? Los discípulos le respondieron: Maestro, ¿dónde vives? En aquella época, la gente que quería aprender de un maestro iba a compartir la vida con él. Le dan a Jesús el título respetuoso, maestro. Lo toman por guía. Saben que tienen algo que aprender. ¿Cuál es el secreto de tu vida? ¿De dónde sacas la fuerza y la libertad para vivir como vives, Maestro Jesús? Y él le responde: vengan y lo verán. No les responde con un discurso, sino con una invitación. Hagan la experiencia. Para el discípulo, lo primero es hacer la experiencia de relación con Jesús, entrar en la zona donde Jesús vive. Vengan y lo verán. Hagan ustedes esa experiencia. No anden buscando información. No es internet ni ninguno de esos grandes programas informativos. Vengan a convivir conmigo. Descubrirán quién soy y cómo puedo transformar sus vidas. Y continúa el Evangelio. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. El encuentro con Jesús transforma nuestras vidas. El encuentro con Dios transformó al joven Samuel. El encuentro con Jesús fue capaz de transformar aquella ciudad de Corinto. El camino hacia el encuentro con Jesús. Se quedaron con él, permanecieron con él, establecieron contacto con el lugar donde vive Jesús y empezaron una relación viva con él. La experiencia de relación con Jesús los persuade a quedarse con él. Pasaron a la zona de la vida verdadera, a la zona del amor. Permanecen en su amor y llegan a ser sus discípulos. Cuando permanecemos con Jesús, cuando hacemos la experiencia de una relación viva con Él, nuestra vida se transforma y nos abrimos al prójimo y descubrimos la esperanza y un sentido para la vida. Esta escena del Evangelio nos describe el modelo de todo encuentro con Jesús. El Santo Padre esta mañana en el Ángelus nos decía: ¿recordamos el momento de nuestro encuentro con Jesús? Para estos dos discípulos fue inolvidable. Y como 60 años más o menos después de ese encuentro, todavía sabían decir: eran las 4 de la tarde. Ese encuentro había transformado sus vidas. Recordamos el encuentro con Jesús en nuestra propia vida.
que no fue para hace quién sabe cuántos años, es también para hoy. Hoy nos encontramos con Él en la Santa Eucaristía, en la adoración eucarística, en la lectura y meditación de la palabra de Dios, en la oración, en el servicio al prójimo, en el amor solidario. Nos hemos encontrado con el Señor, nos hemos quedado con Él. Si ese encuentro ha tenido lugar, se vuelve entonces dimensión misionera. Inmediatamente, Andrés no pudo quedarse con aquella gran verdad en su corazón. Se encontró con su hermano Pedro e inmediatamente le dijo la buena nueva: nos hemos encontrado con el Mesías. Y comenta el evangelista, y lo llevó a Jesús. Qué interesante. El primer papa no recibió la vocación directamente de Jesús, la recibió de su hermano Andrés. Si Andrés se hubiese quedado con dudas, si no hubiese tenido fe, quizás Pedro no hubiese sido el primer papa de nuestra iglesia. Pero una vez que nos encontramos con el Señor Jesús, no podemos dejar esa gran noticia solo para nosotros. Tenemos que llevarla a los demás. Hoy nos volvemos al Señor para decirle: Señor Jesús, ¿dónde está tu tesoro y la fuente de tu alegría? Indícanos dónde has encendido el fuego que quisiste que ardiese en la tierra. Queremos permanecer contigo todos los días de nuestra vida. Amén.